Entonces, bueno, les contaba que la idea de hoy es que nos peguemos este viaje rápido desde cómo se desarrolla el sistema hasta cómo funciona. Ustedes ya han visto bastante de esto, ya con Natasha hablaron de la configuración general del sistema respiratorio, sobre todo en cuanto a pulmones, pero hay unos segmentos de espacio muerto que ustedes de pronto ya han visto nociones de esto, que no son tan fáciles de comprender y que nos van a servir mucho para la última clase del sistema, que es patologías y traumas. En este sistema, ustedes recuerdan de Fisio 1 y de pronto en este curso, en este semestre, que algunos casos son solamente con los asistentes, digamos muy, tal vez cuanti, digamos, y en algunos casos, en algunos módulos como este, hay La limpiecita del un agua, fuerte yo la componente uso para las maticas, pero ¿cómo le voy a echar quali. una agua llena de jabón a las matas? Se mueren. Tras de que yo soy mata-matas. Depende, dígale que el hipoclorito sirve. Listo, sobre todo si son flores cortadas, es muy bueno porque duran más tiempo. Las matas, dígame que grabaron Roberto, eso para subir una Una aspirina confesión. disuelta también. Una aspirina, sí, también dicen eso. Sí, 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 sí. O Puritaps Roberto, también dicen que sirve. si quieres me puedes poner de coanfitriona y yo te ayudo silenciando a las personas para que no se interrumpa De co-host. la Ay, clase. pero es Sí. chévere. O bueno, sí, pues si quieren escuchar No, ya, sobre ya las te puse, ya matas. te puse, ya te puse de Listo, co-host. gracias. Dale, dale. Entonces, bueno, en este módulo, como les decía, la última clase es una clase que creo que es muy bonita. A ustedes generalmente les llama mucho la atención porque hablamos de 5 patologías mortales en tórax. Entonces hablamos, hay una que es cardiovascular, o sea, que es cardíaca, por así decirlo. Las otras son más pleurales, es decir, de los espacios donde se encuentran los pulmones. Ustedes ven esa imagen de arriba a la derecha, ¿sí? Voy a poner acá el pointer. Estos, los órganos que están dentro de la cavidad torácica están forrados por una doble capa. Entonces hay una lámina que está pegada a la pared, una lámina que está pegada al órgano, y eso crea un espacio que es un espacio virtual. Ustedes ya reconocen el término espacio virtual porque es un espacio que nosotros podemos convertir en un espacio real para intervenir ciertas regiones del cuerpo, como en la cavidad abdominal o abdominopélvica, ¿sí? En las articulaciones, en el tórax pasa lo mismo. Y esas patologías son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son las que de verdad nos pueden correr a nosotros. Son casos de vida o muerte en los que la decisión tiene que ser muy rápida, tenemos que aprender a mecanizar procesos y que generan inestabilidades no solamente rápidas, sino severas a nivel fisiológico. Entonces, ustedes ya han hablado un poco también sobre cómo se mueven los gases en sangre, ¿sí? Sobre los transportadores que tenemos y sobre el efecto que tienen estos gases a nivel corporal o los gases diluidos en sangre, digámoslo así, porque no es que tengamos burbujas dentro de la sangre, ustedes entienden esto, ¿sí? Sino que tenemos compuestos que generan modificaciones en el pH. Un ejemplo clarísimo, el CO2, ¿cómo se mueve en el cuerpo? ¿Quién sabe? ¿En forma de qué se mueve? Varias cositas, Roberto. Habíamos dicho que carboamino, ¿cómo era? Carboamino hemoglobina, una vaina así, disuelta también en la sangre, también como los iones cuando se separa en bicarbonato y en iones hidrógeno, etcétera. Y por ende, pues el hidrógeno Uh-huh. también puede reaccionar con la hemoglobina. ¿Cuál es el componente activo eléctricamente que se transporta en sangre de forma libre, que afecta al pH directamente? Los hidrógenos, los iones hidrógeno. Ácido carbónico. Claro, hay iones hidrógeno, vamos a hablar de iones sodio, potasio, cloro, calcio, ¿sí? Al final de la siguiente clase. Pero en principio el ácido carbónico es desde el punto de vista respiratorio uno de los grandes modificadores del pH corporal. Entonces, cualquier alteración, sobre todo traumática, que afecte el funcionamiento de los pulmones, va a afectar la capacidad del cuerpo de mantener el soporte metabólico. ¿Listo? Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque afecta a absolutamente todos los órganos. Entonces tiene esa similitud desde el punto de vista del trauma que encontrábamos en el sistema cardiovascular con esa implicación orgánica a nivel general, que en los otros sistemas es un poco más compleja de encontrar. En este caso es demasiado directa. ¿Listo? Entonces no estoy diciendo con esto que los otros sistemas no tengan esta implicación. Todos los sistemas afectan a nivel orgánico todo el cuerpo, pero estos pueden hacerlo de forma muy severa, muy aguda y con resultados bastante complicados. ¿Listo? La idea es que entendamos a partir de diferentes aspectos cómo llegamos a ese punto. Para poder entender eso, tenemos que entender muy bien la morfología. ¿Por qué? Porque entender la morfología es que entendemos
¿sí? ¿Cómo es que se afecta a la fisiología? Entonces, en este caso, digamos que es bastante valioso que tengamos ese ejercicio completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es que pasemos primero por entender cómo se desarrollan los órganos que tienen que ver con el sistema respiratorio desde el punto de vista del espacio aéreo y el espacio para intercambio gaseoso. Es decir, vamos a enfocar prácticamente en pulmones, las pleuras, los porros y la vía aérea. ¿Listo? Esa comunicación que tenemos entre la cabeza, la nariz, la boca, ¿sí? Y la tráquea que tenemos acá en el cuello y los pulmones, que son las bolsas de aire que se van a llenar y desinflar para poder hacer el intercambio. Luego de eso, correlacionar este desarrollo con la morfología que rodea los órganos, que es bastante importante, ¿sí? Para terminar viendo la anatomía celular del pulmón y luego de la anatomía, cómo se puede afectar la fisiología, ¿sí? Generando lo que conocemos como patofisiología o el mal funcionamiento de un órgano. ¿Listo? Gran parte de eso tiene que ver con entender cuáles son los espacios reales. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan un poco las clases pasadas o le ponen incluso lógica, ¿sí? Tal vez son cosas que no se vieron tan explícitamente en el curso. Hay un gran espacio de sistema respiratorio que nos sirve, ¿sí? Entonces, no sé, ¿quién de ustedes me puede decir a mí cuál es la parte realmente funcional del sistema respiratorio? Los alveolos. Sí, el espacio alveolar, podemos decirle a eso que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Ahora, para entender eso hay que separar muy bien los términos ventilación y respiración. Entonces, eso lo hablábamos antes con ustedes y lo hablamos desde Fisio 1. ¿Cuál es la diferencia entre ventilar y respirar? Entonces, ¿se acuerdan de biología del colegio cuando hablábamos de metabolismo aerobio y anaerobio? Los aerobios respiran, los anaerobios no. ¿Qué es respirar? Para efectos bioquímicos. El consumo de oxígeno. Exacto. No usemos el término consumo, digamos el uso de oxígeno. ¿Listo? Para efectos prácticos es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Listo? Y de ahí la diferenciación entre ventilar y respirar. Listo. Entonces sabemos que el consumo de oxígeno o el uso de oxígeno es respirar. ¿Qué es ventilar? El intercambio de gases. Intercambio de aire, si de gases. No. El intercambio de gases es el comienzo del proceso respiratorio. La inclusión de ese oxígeno al cuerpo para poder usarlo. ¿Listo? La ventilación realmente es el ejercicio de llevar ese oxígeno hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros inhalamos y exhalamos aire, el término coloquial que hemos acuñado y que se utiliza en ciencias de la salud todavía es respirar. Pero si se fijan desde el punto de vista bioquímico estricto, no es lo mismo. Y estos son dos cosas diferentes. Entonces, entiendan eso muy bien. ¿Por qué? Porque las alteraciones en la ventilación pueden acarrear desequilibrios en la respiración. ¿Listo? Los pulmones como tal no respiran. Los pulmones no ventilan. A los pulmones los ventilan. Entonces, los pulmones no tienen un mecanismo para poder llenarse de aire. ¿Listo? Se llenan de aire y lo vamos a ver entre el final de esta clase y la que viene por un mecanismo de presiones, ¿sí? O de modificación de presiones entre la cavidad pleural, que es el espacio donde quedan los pulmones, con respecto al entorno. Esto es decir, a la presión barométrica que tenemos a nivel general. Si ustedes entienden eso, van a poder comprender de dónde viene la importancia de ver esta parte como tan fisiológica, tan médica de esto, desde el punto de vista ingenieril, que uno quedaría como muy raro, ¿sí? Pero al mismo tiempo podemos extrapolar una gran cantidad de información que nos lleva a entender a futuro, ¿sí? Cómo la morfología nos puede ayudar a nosotros a derivar no solamente modelos matemáticos que expresen, ¿sí? Muy benévolamente el funcionamiento de ese sistema, sino además de eso, posiblemente desarrollar equipos que nos permitan mejorar lo que ofrecemos actualmente, ¿sí? A nivel salud. Un ejemplo clarísimo que ustedes han escuchado estos últimos meses, ¿sí? Son los equipos ECMO que se pusieron mejor dicho, en todos los noticieros hablan de los ECMOs y nadie sabe qué es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ECMO? ¿Alguien sabe qué es un ECMO? Lo han escuchado todos en noticieros, ¿sí o no? Sí, es algo así como un respirador, ¿no? Es un respirador extracorpóreo. Eso es lo que lo hace curioso. Es un equipo al que yo le enchufo el sistema circulatorio de una persona y el equipo cumple con la función del pulmón. Eso es lo que lo hace tan raro. ¿Listo? Porque respiradores hay muchos, ventiladores hay muchos equipos. ¿Listo? Y hay muchos mecanismos de funcionamiento de los diferentes respiradores. Un ejemplo, hay unos equipos de ventilación que tienen una función especial que se conoce como PIP, que es presión positiva de fin de expiración.
¿Listo? La presión positiva de fin de expiración se utiliza en ciertos pacientes que no pueden mantener las vías aéreas, ¿sí?, viables después de expirar porque sus pulmones colapsan. Y la forma más fácil de ver esto es a través del desarrollo. Entonces, por eso tenemos que hablar de embriología antes. ¿Listo? La embriología del sistema respiratorio tiene dos partes importantísimas. Una que es la que vamos a ver, que es sencilla, y una que es la que no vamos a ver, que es muy compleja, que es la que están viendo en sus pantallas en este momento. Eso que están viendo ustedes se conoce como la derivación de los arcos faringios. Es una suma de 7 procesos que se dan entre la cara y el cuello, ¿sí?, en los cuales muchísimas estructuras se mueven de la posición primordial en la que se generan para terminar en la posición final y producir lo que conocemos como el rostro. ¿Listo? ¿Por qué es tan complejo? Porque tiene procesos estomatológicos de por medio, es decir, el desarrollo de la dentadura, tiene procesos embriológicos de diferenciación diferentes al resto del cuerpo, tiene núcleos de diferenciación específicos, cosa que, digamos, a nivel corporal son agrupaciones que yo puedo generalizar. Entonces, cuando yo hablo de la producción de hueso, en general la producción de hueso es muy parecida en todo el cuerpo. Entonces, el dedo de esta mano se produce igual que este e igual que el artejo de mi pie. En los arcos faringios no. ¿Listo? ¿Cuál vamos a hablar? ¿Cómo se produce, ¿sí?, esa tubería que se va a llenar de aire? Pues el primordio de esto aparece más o menos hacia la 4ª semana de gestación, o la 4ª semana de existencia de esta nueva vida, con una rayita. Todo aparece, todo lo que es un tubo aparece con un surco. Y al surco le llamamos surco laringotraqueal. Tenemos una idea acá ya clara. Surco que va a producir laringe y tráquea. ¿Listo? Ese surco es básicamente una evaginación de la pared ventral anterior de un tubo que ya teníamos antes, que se conoce como intestino anterior, que es el que va a producir el esófago, el estómago, etc. Entonces, para efectos prácticos, tenemos un tubo acá, ¿sí?, que después saca una bolsa anterior. Entonces, tenemos el tubo sellado así, y se vagina la parte anterior y crea, ¿sí?, como una yema así, creando 2 tubos separados, por así decirlo. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque hay una pared entre esas 2 cosas que tiene que crecer a medida que el tubo que salió hacia adelante, el surco, ¿sí?, crece hacia caudal para formar todo este tubo que tenemos acá en los pulmones. ¿Listo? Los pulmones no nacen como un pulmón, se van desarrollando a partir de ese surco que nace aquí. Eso es importantísimo. Ahora, a medida que eso se va diferenciando, van apareciendo estructuras que en el adulto conocemos. Ustedes conocen la laringe, conocen la tráquea, conocen los bronquios, aunque de pronto no sepan específicamente qué es, ¿sí?, saben identificarlos. ¿Listo? Entonces, para que vean la imagen, acá tenemos el surco y después del surco aparece una bolsita. En medicina, a toda bolsita le decimos divertículo. ¿Listo? O bursa, en el caso de las bolsas selladas como las articulaciones. En este caso se le conoce como divertículo. El divertículo respiratorio es el primordio general de los pulmones, esa bolsita única. ¿Listo? Esa bolsita tiene que formar 2 pulmones, tiene que abrirse en 2. Entonces, se abre en 2 y se proyecta hacia caudal. ¿Listo? Y produce lo que conocemos como los esbozos pulmonares. Durante todo el desarrollo, en toda la vida fetal, los pulmones no funcionan. ¿Listo? Esto lo hablamos antes en cardio. ¿Quién cumple la función de intercambio gaseoso en la vida inútero? La mamá. No se aguache. Hay un órgano fetal específico. La placenta. Oigan, hasta que la sangre. La placenta. Gracias, Sebastián, gracias. La placenta es ese órgano que se encarga de recibir gases de la sangre materna, ¿sí?, para aportarlos al feto y de botar todos los gases y los detritos que salen del metabolismo fetal. ¿Listo? Ustedes saben que durante la vida en útero nosotros estábamos nadando en una sopa que tiene un nombre que es el líquido amniótico. El líquido amniótico en su mayoría es orina, ¿sí?, nuestra propia orina. Es un líquido estéril, etcétera, que de hecho demuestra que los riñones están funcionando de forma adecuada, ¿sí? Es decir, estamos nadando en líquido. Lo lógico es que uno no inhale líquido. ¿Qué implica eso? Los pulmones no funcionan hasta cuando no salimos al entorno. ¿Listo? De ahí la lógica de que tengamos una bolsa cerrada que no cumpla con ninguna función, eso no sirve. Eso ahí no está haciendo absolutamente nada. No sirve para nada. ¿Listo? Ese divertículo inicialmente está comunicado con el intestino anterior. Fíjense acá. Y esto viene siendo a futuro el primordio del esófago. ¿Sí? Entonces ustedes saben que tenemos acá tráquea y esófago hacia atrás. ¿Listo? Y se forma una pared entre los dos que se conoce como tabique tráqueo-esofágico.
El tabique traqueoesofágico es el órgano o estructura que más me interesa que veamos en este momento. ¿Por qué? El tabique va a separar, ¿sí? A medida que los dos tubos se proyectan hacia abajo para formar todo lo que conocemos como esófago y tráquea, ¿sí? El tabique tiene que irse produciendo aquí para separarlos. Después de que se separa, vienen una serie de procesos de diferenciación que van a terminar produciendo los pulmones, ¿sí? En unos espacios que conocemos como los espacios pleuroperitoneales. En un momento del desarrollo no tenemos diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, que es el principal músculo para la ventilación o para la respiración, como lo decimos en salud a nivel mundial, como les digo. Entonces, es un solo saco que tenemos de lado y lado, ¿sí? Que son pleura y peritoneo. El peritoneo es el forro de las tripas del abdomen, por así decirlo, ¿sí? Entonces, se proyectan hacia allá y llenan ese espacio inicial que estaba ahí. ¿Listo? Que eso era básicamente hueco. Cuando se producen alteraciones del desarrollo del tabique traqueoesofágico, ¿sí? Tenemos casos de niños que nacen con alteraciones que se conocen como alteraciones del desarrollo. Y eso que están viendo ahí son varios ejemplos de esas. Y quiero que hagamos el ejercicio rápido, sin saber, porque ustedes no saben de esto, sobre la diferencia entre algunos de ellos. Entonces, en cuanto a los defectos, tenemos varios tipos, unos se conocen como atresias. La atresia se define como la disminución del diámetro normal de un tubo. Las agenesias, ¿sí? Agénesis es la no producción de un segmento del tubo que tenía que producirse. Y tenemos las fístulas o las comunicaciones traqueoesofágicas. El término fístula, recuerden, traduce la comunicación anormal de dos espacios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos una colostomía, que es básicamente sacar el intestino grueso, pegarlo, ¿sí?, a la pared abdominal y dejar una comunicación con el entorno. Esa comunicación no es fisiológica. ¿Qué hicimos ahí? Una fístula, ¿sí?, coloambiental con el entorno. ¿Listo? La traqueostomía que hacemos para ventilar pacientes por tiempos prolongados. ¿Sí? Ostoma significa fístula, comunicar. La traqueostomía es una perforación que hacemos aquí, que no es normal. Lo normal que es que el aire entre y salga por las narinas, por las coanas, por las fauces, ¿sí? No por aquí. Entonces hacemos una fístula entre la tráquea y el ambiente, tráqueo-ambiental. En este caso, fístula tráqueo-esofágica, que significa que se están comunicando la tráquea y el esófago. ¿Listo? Hay tres tipos que quiero que pensemos y que ustedes me digan a mí qué piensan o cómo pasaría el evento en el niño. Si tenemos una atresia esofágica, ¿qué sucedería? Si tenemos una agenesia esofágica y si tenemos una fístula traqueoesofágica. El más severo de los tres, digamos, desde el punto de vista de la incompetencia del sistema, es una agenesia, esta de acá, ¿sí? La que dice 8%. Entonces, fíjense, tenemos la tráquea perfecta, los pulmones, todo bien formado, ¿sí? Pero el esófago llega hasta un punto y no se comunica con el esófago que está abajo. ¿Listo? El siguiente, ¿sí?, es la atresia esofágica, que es este de acá, que casi siempre está comunicada con la tráquea, pero olvidémonos de la comunicación por un momento, el diámetro disminuye, ¿cierto? Y la última es la fístula traqueoesofágica, que es esta perforación que ven ahí que comunica las dos cosas. Porque es importantísimo evaluarlo, sobre todo desde el punto de vista, digamos, de la aproximación al paciente, tiene varias implicaciones chéveres. La primera, el tratamiento. ¿Sí? En todos los casos el tratamiento será evidentemente quirúrgico o invasivo, digámoslo así. Pues el tratamiento cambia según lo que nos encontremos. En un caso hay que reconectar dos segmentos que no están conectados, en otro caso hay que desconectar dos segmentos que están conectados. Pero la clínica varía mucho, pareciéndose mucho. Eso es bastante complejo. Pónganse a pensar ustedes, si un niño tiene una fístula traqueoesofágica, ¿cómo va a llegar la mamá al hospital? ¿Qué le va a decir a uno? ¿Qué se les ocurre? Que estaba comiendo y se comenzó a ahogar. Que estaba comiendo, se ahoga de una, uno que hace cuando se atora, tose. Perfecto. Entonces un niño que come, se atora y tose. Perfecto. ¿Qué más le va a decir a uno? Evidentemente se puede poner morado, se puede poner azul. Listo, claro, estamos metiendo contenido alimentario a la tráquea, eso no es normal. Listo, ¿qué más le va a decir a uno la mamá? Le duele respirar. ¿Tú cómo sabes, Camila, que a un bebé de 4 días de nacido le duele respirar? Acuérdense que eso es una masita así de grande con patas y manos,
que solamente se queja y come. No hay más. Tú le tocas aquí y se queja, se queja, se queja, se queja. ¿Cómo haces para saber? Llora. ¿Hay algún bebé que no llore? Vómito, Daniel, perfecto. Sí, claro. Tiene que escupir eso. ¿Y por dónde va a salir el vómito? Estómago muy redondo, re falso. La nariz. Por la nariz, perfecto, súper bien. El chino come, cada vez que come se atora y siempre que se atora vomita y vomita por dónde, por la nariz. ¿Listo? Es decir, eso nos dice a nosotros que hay una comunicación entre ambas cosas. Ese cuadro, ¿sí? Es muy parecido a la agenesia. Cada vez que el niño come se atora y cada que come y se atora, vomita. Y puede vomitar por nariz y boca también. Un niño no tiene ese reflejo muy desarrollado. Pero hay una diferencia entre las dos. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Qué puede hacer uno que no puede hacer el otro? Vamos a ver qué se les ocurre. A ver, piensen, piensen. Nadie puede comer y respirar al mismo tiempo. Pedro José, nadie. ¿Listo? O sea, lo reto. Que si se vomita no respira. Nadie respira cuando está vomitando. Nadie. Diego, todo bebé defeca en algún punto cuando nace. Usualmente esos pacientes consultan a los 2 días después de haber nacido. No están pensando correctamente. Miren esta y miren esta. ¿Qué puede hacer uno que no puede hacer el otro? Engordar. Señor, Engordar. engordar no, ambos tienen alteración para eso. Ambos van a llegar por bajo peso, pero lo que les digo, llegan a los 2 días. Sí, eso no es suficiente tiempo para que el bebé se comprometa en ese sentido. Santiago lo acaba de decir, tragar. ¿Qué tiene este bebé que no tiene este? Jesucristo. Bueno, ¿qué síntoma presenta uno que no presenta el otro? Porque sí, evidentemente no tiene esófago. Sí, o sea, a ver. Creo que sería que uno parece como si tuviera amarrado el esófago, el de la derecha. Está comunicado la tráquea. Reflujo ambos pueden tener y ambos van a vomitar cuando comen. Hay una diferencia, es que uno vomita siempre, el otro no siempre, pero igual es muy seguido. Catalina, le pegaste, pero no entendí lo que escribiste. Que se odors todo el tiempo con las babas. Ahora, es que el corrector me falló. ¿Se ahoga con las babas o más bien las escupe? Pues yo digo que Póngale si lógica. se atora, o sea, va a tener que escupirlas de una vez para poder respirar, o si no se le van los pulmones. Porque no las puede bajar. O sea, si no salen por abajo, salen por arriba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí, señor, sí. Entonces, la diferencia entre los dos, ¿cuál va a ser? Que en un caso, la mamá les va a decir que el bebé se la pasa babeando todo el berraco tiempo. ¿Listo? Este bebé de la izquierda, ¿sí? Así no tenga comunicada la tráquea del esófago, ¿sí? Él come y vomita, claro, pero además no puede deglutir saliva. Y uno produce saliva todo el berraco tiempo, sobre todo cuando es bebé, porque no ve un seno y saliva. ¿Listo? Y come todo el tiempo además. El de la derecha no, el de la derecha puede deglutir saliva. ¿Listo? Y ustedes piensan en unas cosas como tan raras a veces. Mi no entender. Pero bueno, vamos a pasar rápido por este lado, porque me interesa que vean este pedacito nomás. Igual la presentación les queda en Sicua para que la puedan revisar luego con calma. Hay unas etapas de maduración pulmonar y hay una especial que me interesa muchísimo. Entonces, resulta que hace las 16 semanas pasamos a una etapa que se conoce como pseudoglandular, porque al ver al microscopio el tejido eso parece como una glandulita, todavía no hay canales específicos, pero todo está formado ya, o sea, los sacos alveolares están ahí, colapsados, muy apretados, los bronquios están, pero muy pequeños. Luego uno que se conoce como canalicular hasta la semana 24, en la cual se producen toda la tubería, todos los bronquios y bronquiolos para llevar aire hasta los alveolos, de ahí canalicular, canales. Y finalmente una que se conoce como de sacos terminales, que es la última etapa del desarrollo en la que producimos y mejoramos esas bolsas para que puedan funcionar. En algún punto de ese desarrollo, sí, más o menos hasta la semana 21,
aparece un tipo de célula muy especial que se conocen como los neumocitos tipo 1. Vea que Sebastián me dice que son puntos de vista. No, no son puntos de vista, eso es falta de lógica. ¿Listo? Seamos sensatos. ¿Listo? Los neumocitos tipo 1 son muy importantes porque producen la barrera alveolo capilar. Y después de estos aparecen otros neumocitos tipo 2 que son más importantes porque producen un moco específico que se conoce como tensoactivo pulmonar o surfactante pulmonar. El surfactante es un agente, ¿sí?, tensoactivo que contrarresta las fuerzas de tensión superficial a la expiración, evitando que los alveolos se colapsen cuando botamos el aire. Pero recuerden que los pulmones no se inflan de aire, los inflan de aire por una variación de las presiones entre el hueco donde están los pulmones y el entorno. Entonces, ¿qué sucede? El diafragma baja, mecánica pulmonar 101. El diafragma que queda aquí separando el tórax del abdomen se contrae y baja. Al bajar, el volumen de las cavidades pleurales aumenta, ¿sí? Si usted baja el diafragma y hace esto, ¿el volumen cambia? Profe, ¿podría repetir la mímica? Es que no lo alcancé a ver. Diafragma, baja. El volumen de arriba, que son las cavidades pleurales, aumenta. ¿Listo? Si yo bajo el diafragma, pero hago esto, ¿el volumen cambia? Perfecto, Paula. No cambia. ¿La presión dentro de esas cavidades cambia? Sí cambia. ¿Qué pasa con la presión de la cavidad pleural con respecto al entorno? ¿Es superior o es inferior? Yo diría que disminuye por la ley de Boyle, porque al aumentar el volumen puede disminuir la presión, ¿no? Aunque como está cerrado, o sea, no hay respiración, no sé. Perdón, ventilación. No, pero tienes más razón que el resto. O sea, ya estaba planeando apagar la cámara y ahorcarme aquí contra la pared. ¿Cómo sube? Profe, yo creo que disminuye porque, o sea, como aumenta el volumen y no se introdujo más aire, pues tiene como más espacio para que el aire, pues, sí, Esa. Sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Tiene más espacio para qué? pues para que el aire entre a los pulmones, o sea, no, o sea, no No para que está entre, sino entrando. más bien para que se mueva. Exacto, ¿sí? Dice que los gases son compresibles y eso significa que pueden ser descompresibles o comprimibles. ¿Listo? Si yo disminuyo la presión dentro de un contenedor con paredes fijas y un volumen de aire constante, la presión que ejerce ese gas contra las paredes va a ser menor. Menor. Jóvenes, métanse en el coco. ¿Listo? Esa es la base fundamental de toda la dinámica ventilatoria. Eso, si ustedes no le pegan a eso, mejor dicho, o sea, apague y vámonos. Yo renuncio como profesor porque fallé vilmente. ¿Listo? Entonces, si yo aumento el espacio en la cavidad, pero no permito el ingreso de aire, la presión va a disminuir. Si comunico la cavidad, es decir, hago así, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar o va a salir aire? Va a entrar por las diferencias, Entrar, Va porque a entrar. adentro va a haber menos presión y afuera va a haber más. Perfecto. Si hay mayor presión en el entorno, ¿sí? ¿Cuál es la idea general de las presiones de los gases? Que si están comunicados los espacios, las presiones se igualen. Si las presiones se tienen que igualar, el volumen tiene que aumentar adentro. Entonces el pulmón se infla. ¿Listo? Esa es la base principal de todo. Ahora, si yo exhalo, yo relajo el diafragma y el diafragma sube. Al subir el diafragma, el espacio de aquí se achica. Al achicarse el espacio, ¿qué va a pasar con la presión con respecto al entorno? Aumenta. 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 Y están comunicadas. Miren acá. Y, ¿qué va a pasar con el aire? Sale. Dale. No, van a sacar 5 en el parcial usted. ¿Listo? Entonces,
Así funcionan los pulmones. Ahora, pónganse a pensar en esto. Usted acaba de exhalar, ¿cierto? Y volvió a comunicar los espacios con el diafragma en reposo. ¿Qué creen que va a pasar con los alvéolos? Profe, qué pena es que se me cortó ahí, ¿me puede repetir? Piensen, hagan el ejercicio de, o sea, inhalen, exhalen y piensen por un momento que ustedes van a volver a inhalar, ¿sí? Pero que no tienen cómo contrarrestar la presión atmosférica al momento de bajar el diafragma otra vez. ¿Qué creen que le va a pasar a los alvéolos? ¿Van a tender a colapsarse, tal vez? ¿Tienen que trabajar de más? Claro, colapsan. ¿Listo? Entonces necesitamos un agente, que es el surfactante pulmonar, que evite que en ese justo momento de la transición en el que la presión vuelve a empezar a bajar, ¿sí? El alvéolo, aseguremos que el alvéolo haga esto y no haga esto. ¿Listo? O sea, es una bolsita. Entonces hay que asegurar que haga esto y no que haga esto, que se stripe. ¿Listo? Esa aparición del surfactante es el que por siglos nos ha dado a nosotros la diferenciación en semanas de gestación entre lo que es un parto pretérmino, o sea, un bebé temprano que puede sobrevivir, a un aborto. Es decir, no importa qué edad tenga el feto, si no tiene esto, nace y fallece, porque no tiene cómo respirar. ¿Listo? Eso ha cambiado, obviamente, con el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas PIP, hay mucha más tecnología, tenemos muchos más medicamentos hoy en día, podemos madurar el pulmón del bebé a la fuerza, entre comillas, podemos darle medicamentos a la madre durante el embarazo para incentivar esa producción de neumocitos tipo 2 y que el bebé, si hay que sacarlo temprano, hay que desembarazarlo muy rápido por alguna enfermedad materna, que es muy común. Bueno, muy no, es común, más bien, preeclampsia, eclampsia, HELP, hay diferentes cosas ahí que ustedes verán de pronto más adelante, si se meten en el tema. En las que el bebé hay que sacarlo de ahí, porque puede matar a la mamá o el bebé puede acabar falleciendo, entonces simplemente hay que sacarlo de ese entorno. ¿Qué podemos hacer? Acelerar la producción de neumocitos tipo 2 para asegurar que el bebé salga y salga teniendo la capacidad de respirar. ¿Listo? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Ahora, vean cómo se acaban de formar los sacos. ¿Listo? Después de formar todos los sacos, armamos una red capilar que va a forrar todo eso. ¿Listo? El medicamento Shesca son básicamente corticoides, básicamente. ¿Listo? Intravenosos en la madre, sí, que pasan la barrera, ¿sí? Hematoplacentaria. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un repaso de esto, de anatomía general, para que ustedes se ubiquen, porque ya me di cuenta que estamos patinando mucho en esto. Vale la pena, pensaba saltármelo, pero vale la pena que lo hagamos. Fíjense que en el tórax nos ubicamos con una serie de líneas horizontales que nos las dan los espacios intercostales y una serie de líneas verticales que nosotros nos inventamos con el tiempo. Entonces la medioesternal, ¿sí? Las medioclaviculares, tenemos acá una a cada lado del esterno, que se conocen como paraesternales izquierda y derecha. ¿Listo? Que nos permiten partir el tórax en segmentos. Esperen que yo veo que me estoy como quedando congelado. ¿Sí me oyen bien? Sí, ya, listo. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, la caja torácica, la reja costal, ¿sí? Tiene varias funciones que ustedes ya conocen algunas, protección de los órganos internos, etcétera, pero hay una importantísima en este caso, que es permitir la palanca para que se dé la respiración. Si ustedes hacen el ejercicio donde están sentados en este momento, de ponerse las manos acá, en la parte baja de las tetillas en los hombres o debajo de los senos en las mujeres, e inhalan fuerte, ustedes se van a dar cuenta que no solamente el tórax hace esto hacia anterior, sino que además las costillas hacen esto hacia los lados, se apalancan de esta forma. Entonces, al hacer esto aseguramos que sea óptima, ¿sí? La adquisición mecánica, digámoslo así, de espacio dentro de los espacios pleurales, que son estos de acá. Aquí tenemos un pulmón aquí adentro y aquí tenemos otro pulmón, obviamente forrado por músculos, piel, muchas cosas, pero para efectos prácticos acá, y en la mitad tenemos el corazón, por lo cual el tórax lo partimos en 3 espacios dentro de la reja costal. Fíjense el lado cómo se ve, las costillas pueden llegar a estar completamente horizontalizadas en una inspiración forzada, una inspiración profunda. Fíjense qué tanto se pueden angular hacia, estamos hablando de cerca de 10, 12 grados.
que se modifica. Entonces, no solamente aumentamos el espacio hacia lateral, sino que al apalancarlas formamos como un tonel, ¿listo? Que asegura que se aumente el volumen. No voy a enfocarme en esto de acá, no me interesa mucho. Este de acá se los voy a mencionar porque tenemos dos aberturas. De nuevo les quedan las diapositivas, pero sépanlos. Hay dos aberturas en el tórax que tenemos que cerrar, porque esto es un espacio, si se fijan, estamos hablando de que un músculo se mueve y la presión cambia, no puede haber comunicaciones con el resto de espacios. Entonces tenemos uno, espérenme, yo me siento acá un poquito mejor, uno que queda acá, justamente aquí, que se conoce como el opérculo torácico, que es el punto específico donde salen y entran vasos sanguíneos y linfáticos al tórax. Tienen que meterse por este huequito acá, ¿sí? Para llegar al corazón, ¿listo? A los grandes vasos de ahí, o salir de ahí hacia el cuerpo. Por ejemplo, el corazón, pues, eyecta sangre hacia el cuerpo, pues tiene que salir por algún lado hacia el cuello, la cabeza y los brazos, ¿listo? Esa abertura, el opérculo torácico, está sellada por una fascia que después se proyecta hacia los lados. Si ustedes se tocan acá, van a sentir entre este triángulo, si ven acá mi clavícula, y acá detrás ven el músculo trapecio, vean que acá hay un triángulo. En esta parte cercana a la clavícula pueden presionar bastante, fíjense. ¿Listo? Presionen e inspiren profundo. Entonces todos se van a dar cuenta que aparece un músculo aquí, que es el escaleno anterior, ese que ven ahí, y aparte de eso, toda la porción que tenían con el dedo sube un poquito. Eso que sintieron ustedes no es un músculo, es la cúpula pulmonar empujando hacia arriba, llenándose de aire. ¿Listo? Esto es la representación en la imagen del opérculo. Fíjense que tenemos una serie de cosas que salen, ¿cierto? Y queda la fascia por debajo pegándolos como hacia otra porción para que la cápsula que mantiene el pulmón se mantenga aparte. ¿Listo? Abajo tenemos el diafragma. Ese músculo que les contaba tiene esta forma. Sí, parece un trébol de dos hojas así gigantesco. ¿Listo? Las dos hojas se abren así y forran hacia adelante, hacia las puntas de mis dedos, la reja costal de lado a lado, y hacia atrás tiene dos pilares, ¿sí? Que se conocen como pilares diafragmáticos. Si yo contraigo este músculo, hará esto. Si lo relajo, hará esto. Entonces, en esa imagen está relajado. ¿Listo? Ustedes pueden evaluar la posición de sus diafragmas poniendo los dedos así y golpeando los dedos contra la piel. ¿Listo? En el cuerpo. Hay una parte en la que escucharán un sonido mate, sobre todo el lado izquierdo es muy chévere hacerlo. ¿Sí? Perdón, del lado derecho, perdón. Porque tienen el hígado. Cuando ustedes percuten ahí y suena mate, o sea, suena así. Suena que suena tuc, 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 tuc. Cuando suena tuc, algo adentro es sólido. Entonces, cuando suena tuc, le están pegando el hígado. Y ustedes van subiendo, y llega un punto en el que suena tun, 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 tiene resonancia. Se conoce como un sonido timpánico. Los sonidos timpánicos implican que adentro hay algo hueco, hay aire. ¿Listo? Los pulmones suenan timpánicos, el hígado suena mate. ¿Listo? La matidez hepática se conoce el término. ¿Listo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que realmente el hígado está mucho más arriba que donde uno creería. Uno piensa como no, es que los pulmones van hasta donde se acaba la reja costal. Eso es requete mega falso. Cuando uno expira, el hígado puede subir hasta la sexta costilla. ¿Listo? Sexta costilla. Estamos hablando de 2 centímetros, 3 centímetros abajo, ¿sí? De la areola derecha, en hombres y mujeres. ¿Listo? Entonces, fíjense que tanto sube. Cuando inspiramos profundo, baja hasta el 11º espacio intercostal. ¿Listo? Muy abajo. Eso varía. Eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense cuando uno hace fuerza para ir al baño, por ejemplo. ¿Qué están haciendo? El diafragma se contrae, por eso uno aguanta la respiración cuando hace fuerza. Listo, y básicamente lo que hace es, pues es fácil, si la presión dentro del tórax disminuye, pues en el abdomen aumenta. Listo, el diafragma baja y espicha. Listo, entonces todas las vísceras abdominales, ¿sí? Se estripan. Eso se conoce como maniobras de Valsalva, por ejemplo. ¿Listo? Importantísimo el diafragma, al lado y lado vean, tiene unos espacios, que son las cúpulas, tienen esta forma, donde se apoyan los pulmones que están cubiertos por pleura, que es el forro de los pulmones. Y en la mitad, el diafragma es el sentadero del corazón, básicamente. El corazón se apoya sobre esta región. Entonces, esto de aquí no es pleura, es pericardio. Es el forro que forra el corazón que vimos antes. ¿Ustedes se acuerdan de eso por cardio? ¿Listo? Ahora, importantísimo, los nervios que inervan a este man, al diafragma, viajan al lado y lado del corazón adosados al pericardio. Eso es súper importante, lo vamos a ver el día que hablemos de patologías y traumas, el último día de respiratorio. Porque hay varias intervenciones quirúrgicas en las que tenemos que entrar a la cavidad torácica, buscar ese nervio y asegurarnos de no dañarlo. ¿Listo? Ahora, hay cirujanos que han llegado a desarrollar técnicas interesantes para reinervar la laringe
utilizando pedacitos de nervio frénico. Si uno lo daña, obviamente la parte que estaba inervada por ese nervio se paraliza. Esto es súper importante, eso ahí queda quietica, no funciona. Entonces hay que saber trabajar muy bien con eso. Ahora, más adelante los veremos de nuevo. Es más como para que los tengan en cuenta. Vasos sanguíneos, acuérdense que del corazón sale la aorta. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque resulta que la aorta es tan grande que la aorta descendente genera una impresión en el pulmón izquierdo y deja un surco en el pulmón completamente marcado. El pulmón izquierdo tiene como un huevo, ahí, ¿sí? Que está dado por la aorta. Y cada vez que la aorta late, el pulmón hace esto. ¿Listo? Entonces, es bueno mencionarlo. Estas de acá no me interesa que se las sepan, antes hablábamos mucho de ellas, ¿sí? Por la correlación que tenían con la revascularización miocárdica, etcétera. Pero me interesa que nos enfoquemos en una sola. Fíjense que de la aorta descendente en el tórax salen unas ramas que se van por la parte inferior de cada costilla. Si las ven, que son estas de aquí. Viajan por un surco, si se dan cuenta, las costillas tienen como una mellita ahí abajo hacia adentro, que se conoce como surco subcostal. Esa mella, con esa arteria que viaja ahí, es muy importante y el día de casos vamos a hablar de eso. ¿Listo? Es tan importante que es una cosa a la que los médicos nos entrenamos para no tocar, incluso en casos de trauma severo. No queremos tocar esa arteria, es rama de la aorta. ¿Listo? O sea, el flujo sanguíneo de esos vasos de ahí es importante. Las venas tienen una cosita muy chévere. En el tórax el drenaje venoso es muy raro. ¿Listo? Tenemos una vena aquí, del lado derecho, pegada a la columna, que se conoce como la vena sin par. Su nombre significa ácigos. ¿Listo? Le decimos vena ácigos. Y hay una vena hemiácigos, es como la ácigos del otro lado, que fíjense que es como un pedacito nomás, y una hemiácigos accesoria. ¿Por qué accesoria? Porque fíjense que la vena que está completa es solamente de un lado, y es chiquitica, miren, es pequeñita. ¿Por qué? Porque es que las arterias que salen llevan flujo para el resto del cuerpo por ahí, la aorta lleva flujo para el resto del cuerpo. Las venas no. Todo el cuerpo inferior, el tronco inferior, viene drenado por la vena cava, esta gigantesca que está aquí. ¿Sí? ¿Qué nos falta drenar? Solamente la reja costal. ¿Listo? Entonces no se requiere un sistema venoso tan grande para recoger la sangre. Es una de las grandes diferencias entre ambos sistemas que vemos en el cuerpo, que si se acuerdan de extremidades, cuando hablábamos de esto, pareciera que siempre las venas van acompañadas de arterias, siempre son pares y una, etcétera, nombres muy similares, territorios muy similares de irrigación y drenaje. Aquí no, aquí cambia muchísimo. Y eso tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Si yo aumento la presión del abdomen, es decir, bajo el diafragma mucho, voy a escuchar, un término, digamos, muy coloquial, todas las tripas. Es decir, el flujo sanguíneo aumenta, y eso lo hablamos en cardio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo aumento la presión intraabdominal, aumento el retorno venoso. Y al aumentar el retorno venoso, ¿qué pasa con el output cardíaco? Frank Starling, jóvenes, aumenta, perfecto. ¿Qué pasa si cambio eso en el tórax? Es indistinto. Es porque es curioso, porque uno pensaría, ¿sí? Oiga, si afecto el tórax directamente a nivel vascular, voy a afectar al corazón en la capacidad de eyección de sangre. Realmente no, a menos que el que se vea comprometido es directamente el corazón. ¿Listo? En todo lo que está alrededor, no. ¿Qué lo afecta más? Extremidades, cuello, cabeza, abdomen. Esto es importante eso. Ahora, alrededor de esto, forrando los pulmones, en toda la reja costal, tenemos 3 músculos intercostales. Músculo entre costilla y costilla. El intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo. ¿Por qué no le decimos externo, medio e interno? Porque entre el interno y el íntimo hay una fascia que se conoce como fascia endotorácica. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos de patologías y traumas, vamos a darnos cuenta de que hay casos en los que tener tantas capas separadas, ¿sí?, hace que las cosas no sucedan como uno pensaría. ¿Listo? Les doy un ejemplo. Si ustedes en algún día, no sé, pónganse a pensar, se encuentran con una persona a la que la lesionaron con un proyectil por arma de fuego, le pegaron un disparo acá, directo al corazón. Esa persona sangraría mucho por ese hueco, ¿cierto? Porque el corazón se rompió. ¿Sí o no? Es como lo lógico, ¿o no? ¿Alguien cree que no es lógico que haya un sangrado severísimo hacia afuera, como los de las películas, que chorrean la pared y todo?
Es una pregunta muy capciosa, Germán, claro, porque no es lo que pasa. ¿Sí? Hay pacientes así que llegan y usted mira y hay un sangrado, pero parece ser de la piel. ¿Listo? Cuando hablamos de la lesión por arma cortopunzante, Mateo, sí, en cardiovascular, teníamos algo similar. ¿Listo? Entonces, fíjense, eso es bastante importante, es bastante curioso. En la pleura sucede muchísimo. ¿Listo? Se llena de pericardio, Isabela, perfecto. Vamos a ver el taponamiento cardíaco también con usted. ¿Listo? Ahora, recordemos estas que de verdad son importantes, por favor, no se les olviden estas locas de acá. ¿Listo? No, Sheska, no tiene nada que ver con que la bala haga nada, es el cuerpo. ¿Listo? Yo hice este ejercicio con ustedes la vez pasada, pero voy a hacerles un ejemplo. Si alguien me pega un disparo acá, directo al corazón, ¿sí? La bala tiene que atravesar piel, tejido celular subcutáneo, fascia exotorácica, músculo intercostal externo, la aponeurosis del músculo, músculo intercostal interno, la aponeurosis del músculo, fascia endotorácica, músculo intercostal íntimo y pleura parietal. O bueno, en el caso del corazón, pericardio parietal y luego el pericardio visceral. Son 11 capas, ¿listo? Y las 11 capas pueden hacer esto. ¿Listo? De hecho, cada vez el corazón late, hacen esto. ¿Listo? Entonces, si son 11 capas que se están moviendo, ¿cuál es la probabilidad de que la comunicación quede? ¿Alta o baja? Bajísima, perfecto. Y eso es lo que pasa muchas veces en la clínica. ¿Listo? Ahora, el sistema circulatorio pulmonar es un sistema independiente que estudiamos aparte siempre. ¿Listo? En el cual el corazón bombea sangre al cuerpo y aparte de eso, el corazón derecho bombea solamente a los pulmones para que se oxigene. ¿Listo? En cardiovascular ya vimos que eso no sucedía en el feto. ¿Listo? Pero eso qué implica que el corazón derecho eyecta sangre solamente un segmento muy pequeño del cuerpo con una resistencia vascular muy baja. Los pulmones son, ¿sí? O sea, básicamente esponjas de aire. ¿Listo? Entonces recuerden de cardio que la presión del sistema pulmonar o del circuito pulmonar es inferior con respecto al circuito sistémico. Esto es súper importante eso.